Amén. Bueno, quiero compartir un mensaje continuando con esta misma serie del genuino amor. Y quiero allí que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 16, versículo 16. Hechos 16, 16. Sí, si tienen allí su Biblia, me acompañan leyendo. Si no, presten acá sus oídos y escuchen el mensaje. Dice así: una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y lo arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbre que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que le arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Pero a la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego lo sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? El versículo 31 dice: cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego le expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó, le lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su casa. El carcelero lo llevó a su casa, le sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído al Señor. Amén. Quiero allí que podamos orar por esta palabra. Quiero pedirte que cierre tus ojos y le podamos decir: Señor Jesús, hoy dispongo mi corazón, que tu palabra hoy venga a tocar mi vida y a transformar todo mi ser. Espíritu Santo, háblame en esta mañana, háblame en esta hora, que yo pueda salir de acá diferente a cómo llegué. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy titulé este mensaje: el amor de Dios todo lo transforma. ¿Cómo se llama? El amor de Dios todo lo transforma. Amados, cuando el amor de Dios toca una vida, cuando el amor de Dios toca una familia, todo es transformado. Todo es renovado, todo es sanado, todo es renovado. ¿Cuántos en este tiempo han estado orando
por conocer más del amor de Dios? ¿Cuánto le han pedido, Señor, revélame tu amor? Revélame tu amor. Derrama tu amor en mi vida. Esa es la intención de nosotros en este tiempo. Debemos hacerlo y ya lo vamos a explicar más adelante. Vamos a ir viendo por qué. Esta es la historia de un hombre económicamente acomodado, con muchas propiedades, con muchas empresas en todo el mundo. Este hombre quiso enseñarle a su hijo una lección de vida. Quiso enseñarle lo que para él representaba la pobreza, ser pobre. Entonces habló con uno de sus empleados, un hombre humilde, de bajos recursos, el cual vivía en una casita muy humilde, en un campo afuera de la ciudad. El hombre quiso que su hijo pasara 3 días con esta familia. ¿Cuál era la intención? La intención es que este hombre quería que su hijo pudiera de alguna forma diferenciar, buscar la diferencia, identificar la diferencia entre ser pobre y ser rico. Y que de alguna forma se despertara en él el deseo, la ambición por querer más, por conseguir más, por ir por más, ¿sí? Después de los 3 días, este hombre va y busca a su hijo. Y de regreso en su coche lujoso, el padre todo emocionado le pregunta: hijo, cuéntame qué tal la experiencia. El hijo apenas pronunció unas palabras y le dijo: muy buena, pero con su mirada perdida en el horizonte. El padre todavía muy inquieto le pregunta: pero cuéntame, ¿qué tal fue la experiencia? Coméntame un poco más. El niño, después de un rato en silencio, rompió y le contestó y le dijo: nosotros tenemos piscinas, pero ellos tienen un río de agua cristalina. Nosotros tenemos jardines, mas ellos tienen un campo hermoso y todo el horizonte. Nosotros tenemos la oportunidad de viajar a cualquier parte del mundo. Ellos no las tienen, pero esto le permite estar siempre unido y siempre compartir. Nosotros tenemos nanas, sirvientes que nos atienden en todo momento, nos levantan por la mañana y nos acuestan por la noche. Ellos tienen a sus padres que siempre lo hacen. Nosotros tenemos chimeneas y sistema de calefacción en toda la casa. Ellos tienen el calor de hogar y el calor de familia. Nuestra confianza está puesta en el dinero, en lo material. Su confianza está puesta en Dios y toda su esperanza está puesta en Dios. Ellos pasan momentos muy hermosos compartiendo, orando, dando gracias por lo que tienen, leyendo la palabra. Nosotros, aún con todo lo que tenemos, casi ni compartimos. El padre se quedó impactado con la respuesta y las palabras de su hijo. Y el niño terminó diciéndole: gracias, papá, por enseñarme la diferencia entre ser pobre y ser rico. Gracias, papá, por enseñarme lo pobres que somos. El padre quiso darle una lección a su hijo sobre las finanzas, sobre lo material, pero sin darse cuenta le enseñó algo mejor. Le enseñó sobre el amor de Dios. Le enseñó lo que hace el amor incondicional de Dios en nuestra vida y lo que hace el amor de Dios en la familia. Este pasaje
de Hechos 16 relata la historia de cómo un hombre, al experimentar el amor de Dios en su vida, fue transformado. Y de cómo su familia fue restaurada y fue salva al experimentar también ese mismo amor. ¿Sí? Yo hoy quiero compartir con ustedes, ¿cuánto quieren conocer más del amor de Dios? Amén. Hoy quiero compartir con ustedes 3 cositas de cómo cultivar el amor de Dios en nuestras vidas. Cómo cultivar el amor de Dios en nuestras vidas. Cómo cultivar un amor que lo transforme todo. Wow, qué bonito suena, ¿verdad? Cómo cultivar en nuestras vidas un amor que lo transforme todo. Y lo primero que yo veo acá en este pasaje es reconocer la necesidad de Dios en mi vida. Reconocer la necesidad que tenemos de Dios en nuestra vida. Reconocer la necesidad de Dios en nuestra familia. Eso es lo primero. Amados, algo interesante que podemos ver acá en la palabra, en la Biblia, cuando leemos el primer libro, el libro de Génesis, es que la historia de la humanidad inicia con una familia. Adán y Eva, con un matrimonio. Esa familia estaba representada por un matrimonio. Todo comenzó con una familia. Una cosa mucho más interesante es que la primera bendición registrada en la Biblia es la que Dios concedió sobre esta primera familia. Génesis 1:27, miren lo que dice. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo. Amados, Dios creó a la familia para convivir con ella. Dios creó a la familia para vivir junto a ella, para convivir junto a ella. Es imposible levantar y edificar una familia, un hogar, sin el favor o el amor de Dios. ¿Me escuchó acá? Es imposible. Es imposible levantar un matrimonio, es imposible levantar una familia sin la presencia, sin el amor de Dios, sin tener a Dios como el fundamento de nuestra vida. Todo lo relacionado a la familia, construir un matrimonio, edificar un hogar, educar a los hijos, debe tener a Dios como cimiento para que pueda prevalecer. Es indispensable. Cuando Dios creó al hombre, es maravilloso esto y de verdad que esto ministraba mucho a mi vida. Cuando Dios creó al hombre, la palabra dice que Él habitaba con ellos en medio del Edén. Sí, si leemos los primeros capítulos de Génesis, dice que la presencia de Dios se paseaba por todo el lugar, por todo ese Edén. En el principio Dios convivía con la familia. Amados, Dios es un Dios de hogar. Dios es un Dios de familia. La familia siempre será el proyecto más importante para Dios. Siempre. Y por eso la convierte en el principal blanco del enemigo. Siempre la familia será el proyecto más importante y más especial de Dios. ¿Qué hizo el pecado? El pecado vino a separar al hombre de Dios, vino a romper con esa relación. Romanos 6:23 dice que por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria del Señor, hemos sido separados de su presencia. El pecado rompió la relación entre Dios y el hombre. Amados, pero en el principio Dios creó a la familia para habitar junto a ella, para habitar junto a nosotros. El Edén era también la morada de Dios. Amados,
cada hogar, cada casa debe ser morada de Dios. Amén. Debe ser un lugar para que Dios habite. Debe ser un lugar para que Dios more. Cada hogar en la tierra debe convertirse en una morada para Dios. Amén. Debe convertirse en una morada para Dios. Amados, Dios sabe más de relaciones que cualquiera de nosotros. Dios sabe más de matrimonio que cualquier persona en esta tierra. Dios sabe más de amor que cualquiera de nosotros que podemos estar de acá. Dios estableció su amor y debe ser así como el fundamento de toda familia. Es difícil amar de forma sincera y verdadera si el amor de Dios no está en nosotros. Es muy difícil. El día viernes compartíamos algo tan tremendo a los caballeros. El seminario consistió, como lo dije en un principio, en cómo debía el hombre relacionarse, el esposo relacionarse y tratar a su esposa. En todas las áreas, incluso en lo íntimo. Y una de las cosas que compartíamos ese día a los esposos, porque nos estamos dirigiendo a ellos, es que era diferente, les explicábamos, les enseñábamos, que era diferente que un esposo tuviera sexo o relaciones sexuales con su esposa a que hiciera el amor con ella. Es totalmente diferente. Cuando buscamos cada significado, la relación sexual es esa intimidad con otra persona, pero para tú satisfacer un deseo, para uno satisfacer una necesidad. Pero tú demostrarle amor, hacer el amor con la otra persona, es llegar, entrar a esa intimidad y tú le demuestras tu amor a esa otra persona. ¿Sí? Es donde tú más bien manifiestas amor. No es solamente tú satisfacer un deseo, una necesidad, es tú demostrar eso. ¿Sí? ¿Y cómo conseguimos eso? ¿Cómo construimos eso? Entendiendo sobre el amor de Dios. Porque el amor de Dios nos lleva a amar de forma genuina y verdadera. Y le enseñábamos a los caballeros que estaban acá. Incluso aquellos que más tenían años en su relación, en su matrimonio, no es tener relación sexual con su esposa, es tener intimidad, hacer el amor, demostrarle amor en todo momento. ¿Sí? Esto es para que los que no vinieron le duela. Yo vine coleado. Sí, yo vine coleado y recibí de lo que los pastores Emmanuel, Jonathan, Gerardo ministraron. Un tiempo muy bueno. Pero de verdad herramientas, amados, que si la ponen en práctica, estoy seguro que sus matrimonios se fortalecerán. Si la ponen en práctica, sus matrimonios serán otros. ¿Sí? Y es la intención, es nuestra intención. Porque todo parte del matrimonio. La familia parte del matrimonio. La familia se inicia es con el matrimonio. No es cuando tienen hijos, es inmediatamente con el matrimonio. Allí empieza la familia, allí se conforma la familia. ¿Sí? Y nuestro mayor deseo de verdad es poder levantar primeramente matrimonios firmes, fuertes, sólidos, para poder levantar también familias sólidas. Y al tener familias sólidas, amados, tendremos una sociedad también diferente.
una sociedad también transformada. ¿Sí? Entonces, bueno, eso era un poco de lo que compartíamos ese día. Volviendo acá al pasaje de Hechos 16, cuando el carcelero experimentó el amor de Dios en su vida, entendió que lo más importante era su familia. Cuando él comprendió, entendió lo que Dios había hecho por él, lo que Dios había sacrificado por él, por su salvación, que tuvo que entregar a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para morir por nosotros, para que nosotros fuéramos salvos. Cuando él experimentó ese amor, lo mucho que Dios le amó, lo primero que él hizo fue buscar a su familia. Entendió que su familia era lo más importante y lo dejó todo por su salvación. Esto es lo que hace el amor de Dios en nosotros. Nos enseña a amar a nuestra familia y a darle el primer lugar. A darle en todo momento el primer lugar. Aquí hay algo que yo de verdad nunca lo había visto, nunca lo había entendido así. Vemos que el carcelero, él era el responsable de custodiar a Pedro y a Silas y a los demás presos que estaban allí. Dice que Pedro y Silas en medio de esa situación empezaron a adorar, empezaron a cantar. Dice la palabra que vino un terremoto, un estruendo que estremeció todo el lugar, y dice que las puertas de los calabozos se abrieron. Y cuando él se da cuenta de lo que había ocurrido y él piensa que los presos habían escapado, él toma su espada para quitarse la vida por temor de lo que sus autoridades le pudieran hacer, por temor a cómo iban a reaccionar las autoridades en contra de él por haber dejado escapar a los presos. Pero vemos que cuando él rinde su vida a Jesús, cuando él experimenta el amor de Dios en su vida, amados, lo dejó todo, incluso se llevó a los presos hasta su casa, para que su familia también recibiera de este amor y fueran salvos. No le importó dejarlo todo, no le importó lo que le pudieran hacer, no le importó las represalias que pudieran tener con él. Puso a su familia en primer lugar y dijo: mi familia es lo más importante. Ellos también deben experimentar esto que yo estoy experimentando. Y le dio a su familia ese primer lugar. Amados, y eso es lo que hace el amor de Dios en nuestra vida. Por eso le preguntaba al principio: ¿han orado para que ese amor de Dios sea revelado a nuestra vida? Para que ese amor de Dios nos llene. Amados, porque cuando el amor de Dios llega a nuestra vida, cuando experimentamos de ese amor de Dios, nuestra familia cobra una importancia tremenda. Nuestra familia se convierte en lo más importante para nosotros. Eso fue lo que ocurrió acá. El amor de Dios siempre es y siempre será el mayor fundamento en toda relación. Amados, escuchen acá esto. Mientras más nos acerquemos a Dios, mientras más experimentemos el amor de Dios en nosotros, más cerca estaremos los unos a los otros. Mientras más un esposo se acerque a Dios, más se acercará ese esposo a su esposa. Mientras una esposa se acerque más a Dios, más conectada y más cerca estará esa esposa de su esposo, de su hogar, de sus hijos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios nos ayuda a entender que lo más importante para nosotros es la familia. ¿Sí? ¿Cómo
¿Cuántos aman estar con sus familias? No todos levantaron las manos. Amados, hay que crecer. Hay que crecer en el amor de Dios. Amén. Hay que crecer en el amor de Dios. Cuando el carcelero experimentó el amor de Dios en su vida, su mayor deseo, su mayor anhelo fue estar con su familia. Ese fue su mayor anhelo. Él no pensó en otra cosa. Inmediatamente lo dejó todo y se fue a su hogar, con su esposa, con sus hijos, para que ellos también pudieran experimentar ese amor en su vida, ese amor de Dios. Entonces lo primero es reconocer la necesidad que tenemos de Dios. Es reconocer que como familia necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios, amado. Dios diseñó, Dios creó a la familia para convivir con ellos. Ese es el modelo original. Ese es el modelo original. Dios creó a la familia para convivir con ellos. Debemos de hacer de nuestro hogar una morada para Dios. Amén. Amén. Lo segundo que quiero compartir con ustedes, lo primero es reconocer la necesidad que tenemos de Dios. Lo segundo es permanecer en el amor de Dios. Permanecer en el amor de Dios. Creo que cuando logramos comprender el amor de Dios en nuestra vida, desarrollamos la libertad para amar libremente, para amar verdaderamente. Mateo 22:34. 22:34. Miren lo que dice. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, le dijo Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Amados, vean, toda la Biblia está resumida en esos dos mandamientos. Todo. Amar a Dios con todo nuestro ser, con nuestra mente, con todo nuestro corazón. Primeramente a Él. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley está resumida en esos dos mandamientos. Pero una cosa acá, para cumplir con el segundo mandamiento, amar a tu prójimo, es necesario primeramente cumplir con el primero. Es indispensable cumplir con el primero. ¿Cuál es? Amar a Dios primeramente con todo nuestro corazón, nuestro ser, con toda nuestra mente. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es lo que le he compartido en el transcurso del mensaje. Amados, es imposible nosotros amar de forma genuina si el amor de Dios no está en nosotros. Si no hemos experimentado ese amor de Dios. Para amar de forma genuina a mi prójimo. ¿Y quién es mi prójimo más inmediato? El esposo, la esposa, los hijos. Es necesario experimentar primeramente el amor de Dios. Yo creo que acá está uno de los mayores problemas en la sociedad. Y yo creo que aquí está la explicación de por qué tantos divorcios, tantas separaciones, tantas familias disfuncionales. ¿Por qué? Porque Dios no está.
Porque Dios no está en el hogar. Porque Dios no es el fundamento de la familia. Porque Dios no está en los corazones de los esposos. Porque Dios, el amor de Dios no está en las vidas de las esposas. Yo creo que la raíz del problema está acá. Porque cuando no tenemos el amor de Dios, amados, es difícil expresar un amor genuino. Es difícil expresar un amor verdadero. Dios siempre será la fuente del verdadero amor. Si el amor de Dios prevalece o permanece en mí, permanecerá también mi amor por los demás. ¿Dónde están los esposos? Levanten las manos. Si el amor de Dios permanece en sus vidas, el amor por su esposa, el respeto, la fidelidad, la lealtad, también permanecerán. Amén. Para las esposas también. Si el amor de Dios está en sus vidas, su amor por su esposo, por su hogar, por su familia, también va a permanecer, a prevalecer. ¿Sí? Amados, cuando el temor de Dios está en nuestros corazones, cuando el amor de Dios está en nuestras vidas, entendemos que al fallarle a la esposa, al fallarle al esposo, primeramente le estamos fallando a Dios. ¿Sí? Primeramente le estamos fallando a Dios. Pero cuando el amor de Dios no está en nuestras vidas, es muy fácil fallarle al esposo, fallarle al esposo. Miren lo importante acá de prevalecer, de permanecer en el amor de Dios. ¿Sí? El amor de Dios nos ayuda a permanecer también en el amor por los nuestros. Amado, sea lo que sea que estés viviendo como familia, matrimonio, debemos esforzarnos para permanecer en el amor de Dios. Debemos esforzarnos para mantenernos en el amor de Dios. Porque ¿qué dice la palabra? Que el amor todo lo restaura, todo lo puede, todo lo sana, todo lo transforma. Mientras el amor de Dios esté en nuestra vida, siempre habrá esperanza para la familia. Siempre habrá esperanza para un matrimonio, amados. Mientras el amor de Dios esté allí. Amén. Siempre van a venir circunstancias. Siempre van a venir situaciones. Siempre vamos a vivir adversidades. Mateo 7:24 dice, Jesús dijo: todo aquel que oye mis palabras y la pones por obra, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron los vientos, soplaron los vientos, vinieron los ríos y golpearon sobre aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero el que oye mis palabras y no la pone por obras, lo compararé con un hombre imprudente que edificó su casa sobre la arena. Los vientos chocaron y golpearon con ímpetus esa casa, y fue grande su ruina. Amados, los vientos siempre van a soplar y van a golpear, sea el fundamento que sea la roca o sea la arena, siempre van a golpear. Pero si estamos fundamentados sobre la roca, si estamos fundamentados sobre el amor de Dios, amados, vamos a prevalecer, vamos a permanecer. Si nuestra vida, nuestro matrimonio, la familia está fundamentada sobre el amor de Dios, va a permanecer. Por muy duro que soplen los vientos, por muy duro que golpeen los vientos, va a prevalecer. Amén.
Dale un fuerte aplauso al Señor, porque es una promesa del Señor para nosotros. Amados, rinde tu vida a Cristo. Rinde tu vida al Señor. Rinde tu vida, sea lo que estés pasando. Tenga las luchas, las batallas que estés atravesando, las circunstancias. Rinde tu vida al Señor. Porque Jesucristo es la expresión del amor de Dios. Jesús dijo, el que me conoce a mí, conoce al que me envió. ¿Sí? Jesús es la expresión del amor de Dios. ¿Y en qué consiste el amor de Dios? Juan 3:16. Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que conoce a Jesús, conoce el amor de Dios. Es necesario rendir nuestra vida a Jesús, porque es allí, en ese momento, cuando experimentamos el amor de Dios. Cuánto Dios nos amó. ¿Qué nos enseña el amor de Dios? Amados, que cuando uno ama profundamente a alguien, uno demuestra su amor de cualquier forma y a cualquier precio. Eso fue lo que hizo Dios. Dios nos demostró su amor a cualquier precio. ¿Y cuál fue el precio? Entregar a su propio Hijo por nuestra salvación. Sí, eso lo veíamos también el día viernes. Las diferentes formas de expresar y de manifestar amor. Hay muchísimas formas. Las caricias, los regalos, las palabras, la intimidad. Y le poníamos un reto a cada caballero. Me gustaría hablar con la esposa de cada uno al final. A ver si cumplieron ese reto. Sí, de que pudieran expresar desde ese momento en que llegaran a sus casas, amor de todas las formas posibles. Amados, porque cuando amamos, y lo compartía también el pastor Andrés en su mensaje de la semana pasada, damos señales de amor por cualquier lado. Damos señales de amor, se evidencia el amor. ¿Sí? El amor se evidencia de cualquier forma. Entonces, cuando hay amor, lo demostramos de cualquier forma, a cualquier precio. Amados, todos los días, Dios nos demuestra su amor. ¿Ustedes sabían eso? Todos los días, Dios nos demuestra su amor. Tú estás hoy aquí porque Dios te ama. Amén. Hoy tú estás aquí, amado, porque Dios te ama. Amados, cuando experimentamos el amor de Dios, cuando el amor de Dios está presente en nuestras vidas, nos damos cuenta de los pequeños detalles. Usted sabe que al usted hoy abrir sus ojos fue un milagro. ¿Lo sabe? Y le dio gracias a Dios por eso. Decirle, Señor, gracias por un día más. Porque muchos hoy no despertaron. Pero Dios hoy nos demostró a nosotros su amor. Cada día Dios nos demuestra su amor de todas las formas. Si permanecemos entonces en el amor de Dios, permanecerá también el amor por los míos. Si el amor de Dios se desvanece en nuestras vidas, amados, el amor por los de nosotros también se desvanecerá. Cuidado con esto. Cuidado con esto acá. Si el amor de Dios en mi vida se desvanece, se apaga, en cualquier momento mi amor
por la esposa, por el esposo, por el hogar, por la familia, se desvanecerá también, se apagará. Es un efecto dominó. ¿Sí? Al caer eso, empiezan a caer las demás áreas de la vida. Debemos permanecer en el amor de Dios. Amados, yo creo que si hay algo por lo que tenemos que luchar y esforzarnos, es por permanecer en Dios. Es por permanecer en el temor del Dios. Es por permanecer en el amor de Dios. ¿Sí? Hoy quieres llevarte de aquí una meta, un desafío, que sea ese. Sé perseverante para permanecer en el amor de Dios. Amén. Lo tercero y último, de cómo cultivar el amor de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, es sembrando semillas de amor. Siembre semillas de amor. Amados, todo lo que sembramos en algún momento va a dar fruto. Todo lo que se siembra en algún momento va a dar fruto. Si sembramos semillas, si son buenas esas semillas, vamos a cosechar buenos frutos. Si esas semillas no son tan buenas, no vamos a cosechar cosas buenas. Primera de Corintios 13:13 dice: 3 cosas durarán para siempre. Vean, escuchen esto. ¿Qué quiere decir que durarán para siempre? Que tienen que ser eternas. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de estas 3 es el amor. Amados, debemos esforzarnos por permanecer en el amor del Señor, por permanecer en Jesús. Que eso sea eterno en nuestras vidas. Amén. Si deseamos edificar familias sólidas, es esencial sembrar amor, pero no ese amor que da el mundo, que nos enseña o que nos vende el mundo, sino ese amor que nace de la experiencia con Dios, ese amor que nace de nuestra intimidad con el Señor. Amados, el carcelero no dudó por un minuto en ir a sembrar el amor de Dios en su familia, y los resultados fueron inmediatos. Dice la palabra que todos recibieron el mensaje, todos experimentaron el amor de Dios, fueron salvos, fueron bautizados, y dice que una alegría, un regocijo inundó el hogar y la casa. Inmediatamente. El amor de Dios nos enseña a sembrar semillas que tendrán resultado en la eternidad. Amados, quiero decirles algo. La fidelidad, las bases de un matrimonio, la fidelidad, la honestidad, la lealtad, el amor, tienen su origen en Dios. Tienen su origen en Dios. Si no estamos con Dios, estas bases siempre van a estar muy débiles. Y en cualquier momento todo puede caer. En cualquier momento todo puede desmoronarse. Amados, yo primeramente aprendo a serle fiel a Dios para después serle fiel a mi esposa. Por eso acá en la iglesia hay un proceso. ¿Sí? Hay un proceso para las relaciones, para llevar una relación hay un proceso. ¿Por qué el proceso? Pero ustedes sí son aburridos los cristianos. ¿Por qué el proceso? ¿Por qué pasar por un proceso? Amados, porque primeramente nos aseguramos de que la persona, el hombre, la mujer, estén firmes en su fidelidad a Dios. Estén firmes en su compromiso a Dios. Estén firmes en su respeto a Dios. Porque cuando hay esa firmeza, nosotros sabremos que también habrá esa firmeza en el matrimonio para el esposo y para la esposa. Amén. Por eso es proceso. Entonces, primeramente le somos fiel a Dios. Primeramente respetamos a Dios.
Primeramente honramos a Dios para después hacerlo con nuestras esposas, con nuestros esposos. Amén. Cuando sembramos amor, amados, cosechamos amor. Cuando sembramos amor, cosechamos amor, tanto en Dios como con todos los nuestros, con toda nuestra familia. Amados, espero de verdad que hayan recibido esta palabra, este mensaje, que los lleven en su corazón, que puedan poner por obra todo lo que en este tiempo hemos compartido, hemos sembrado, que cada semilla, tanto en la actividad que tuvimos este fin de semana, hombres, para mujeres, cada servicio, que cada una de estas semillas pueda dar fruto. Sí. Nosotros hemos sido los sembradores, Dios, el Espíritu Santo sembrando a través de nosotros. Pero ustedes deben hacer que cada una de esas semillas dé fruto. Amén. Amén. Quiero allí que se pongan de pie. El amor de Dios, amado, todo lo transforma. El amor de Dios hace que todo sea nuevo, lo renueva todo.